personas que han estado siguiendo el chat, que muy bien, les ha gustado bastante la obra, ha habido varios genial, les ha gustado bastante las marionetas, la manipulación de marionetas, y han hecho dos preguntas. Una, han preguntado que por qué no hay más marionetas, como está detrás Sol y Tierra, que nuestro fuerte son las marionetas. Como es el primero, hemos querido ir poquito a poco y no exagerar ni tampoco, hemos querido ir poquito a poco. Seguramente vengan más y haya más y de más tipos, pero en este hemos querido ir tranquilos. Y entonces hemos querido justificar a determinados personajes en títeres de distintos tipos. Explicando que este no es exactamente un proyecto de Sol y Tierra, es un proyecto paralelo a Sol y Tierra que se llama Mátame Teatro. ¿Cómo sentís, sabiendo que además del público presencial hay otro detrás de esa mirilla, detrás de esa cámara, que hay como, no sé, como, pues eso, una mirilla y detrás un montón de gente mirando, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento de los actores y del director? Pues la verdad es que es muy curiosa la sensación, porque el teatro tiene esta cercanía inmediata, que tienes la reacción con el público, y no nos podíamos imaginar que antes de la representación hubiera gente conectada en Buenos Aires esperando ver nuestro humilde trabajo, lo cual ha supuesto una alegría con la que empezar la función. Así que es una novedad, pero la verdad es que muy curiosa, a la par que agradable. Y que da un poquito más de presión a los que estamos ahí. Sí. Además, tenemos la ventaja que en esta función ha habido también niños, que aunque no está pensada, niños mayores, ¿no? Que aunque no está pensada para niños, he visto que han respondido muy bien. Sí, la verdad es una obra que se podría considerar casi para público familiar. Sí. Casi, ¿no? Sí, de hecho, una compañera de trabajo el otro día me decía, ¿puedo ir con mis niños y tal? Y le dije, hombre, por supuesto, digo, porque es una obra, sí que es verdad que estamos intentando hacer títeres para adultos, pero la obra que llevamos es una obra blanca, es una obra para todos los espectadores que perfectamente puede ver un niño, un adolescente o una persona más madura. La tele es mucho más fuerte y está a su alcance en todo momento, y es infinitamente más fuerte. Un telediario, la típica teleserie, es muchísimo más negativa para un niño que lo que acabamos de hacer. También partimos de un texto de Chekhov, entonces ahí siempre trabajar textos de autores como él es una ventaja ganada, y sobre todo esta historia que es tan blanca que la puede ver cualquiera, de cualquier edad, y que se entiende, además. Quizá el que haya habido títeres haya ayudado a que, no sé, a lo mejor a los niños de hoy en día les decimos una obra de Chekhov y por una cara de aburrimiento de ¡ah, qué horror! Y sin embargo, si se le da de esta manera, pues quizás sea también un método de acercar el teatro clásico a la niñez. Nos encantó el falso corto entre actos. ¿Es una inspiración que han tomado del medio de la televisión? No exactamente. Sí que es verdad que esa pequeña parte ha costado mucho, porque teníamos muy claro que íbamos a contar los dos cuentos y que iba a haber una transición entre ambos. Pero no teníamos muy claro cómo iba a ser esa transición. Entonces, al final, fuimos a una forma que fuera rápida, limpia, que se entendiera y que pudiera perfectamente unir dos obras tan diferentes como esas. Y al final yo creo que hemos dado con la fórmula que nosotros queríamos, vamos. Después de esta respuesta en el chat, después del estreno, ¿qué sentimientos? ¿Cómo estáis? Bueno, yo creo que nosotros estamos encantados porque estamos haciendo lo que nos gusta, estamos probando, nos estamos divirtiendo y yo creo que estamos todos súper contentos del recibimiento que estamos viendo, porque realmente no sabíamos, ¿no? No sabíamos a qué nos íbamos a encontrar, porque claro, un texto clásico con títeres para adultos siempre te da miedo, y al ver en esta función que todo el mundo ha respondido bien, yo supongo que todos igual, estoy contentísimo y con ganas de más, de joder, se ha acabado, perdón, se ha acabado, quiero ya la siguiente actuación. Hay gente muy escéptica respecto a esto del streaming, ¿no? Dicen que no tiene nada que ver con el teatro, pero yo creo que esto es el futuro y que quien no se suba al carro pues no se va a quedar atrás, ¿no? Y es un placer actuar para dos públicos, un público que está físicamente y otro público que está en un espacio virtual, pero que está ahí, títeres, y metateatro y streaming y suma cosas extrañas. Hay que decírselo allí. ¡Acumulación! Agradecer a todos ellos porque ha sido
la primera oportunidad que me han dado de entrar a una compañía, mi primera experiencia fuera de estudios, de interpretación. Así que he disfrutado muchísimo, muchísimas gracias a los 4 por la acogida y que espero que haya muchas más. Y muchísimas gracias a todos los que estáis ahí y a los que lo habéis visto aquí. Yo también me ha fascinado esto porque además yo me he enterado relativamente tarde de que nos veían en California. Buenos Aires. Entonces, además ha sido poco antes de empezar y he dicho, ¿cómo? Pues vaya. Y me he puesto bastante más nervioso de lo que ya estaba. Me parece increíble, además yo no sabía que se hacía esto y me parece increíble. Me alegro mucho de lo que decían, de que tengas el público aquí, el que puedes ver, el que puedes tocar y luego tengas alguien que te está viendo al otro lado del charco, es increíble. Y luego, nada, sobre mis compañeros decir que no sé si se nota a la hora de trabajar y de que veáis nuestro montaje, pero antes que compañeros somos amigos y eso yo creo que se nota a la hora, vamos, yo lo he notado en escena a la hora de, pues eso, de trabajar con ellos, es una pasada, así que yo le quiero dar las gracias a ellos. Bueno, y para terminar, yo personalmente también estoy muy contento. Estoy muy orgulloso de mis chicos, de los 4. La verdad es que han trabajado muchísimo, hemos trabajado muchísimo. Ha merecido la pena todo lo que hemos currado. Y es muy curioso que lo que fue aquella copa en aquella terraza y en aquel verano con cómo molaría hacer algo juntos, después de mucho esfuerzo hayamos conseguido cuajarlo y efectivamente lo hayamos cuajado en algo que esperábamos todos fuera cada vez más grande. Así que ya lo veremos. Muy bien, gracias. Gracias.